Iniciar. Para iniciar, agradezco mucho a Dios que me dio la posibilidad de nacer en una familia muy trabajadora y me tocó ser empleado a muy temprana edad y saber qué es empezar a barrer, a trapear el negocio, a estar pendiente, vigilar que todo estuviera bien, cargar tela. A veces mi papá me levantaba un domingo temprano, me hacía con las manos frías y me decía: mi ranito, hay que ir a trabajar. Y yo: ay, no, papá, no, uy, no, ay, pero es que hoy domingo, no. Y él: hágale que hoy lo va a pagar el doble. Pero le agradezco mucho a Dios que mis padres desde muy pequeño me mostraron el ejemplo de trabajar. Y muy rápido también me veo exhortado a emprender. Y pues en algún momento de mi vida también empecé que con un negocio de blusas en la calle, en Barrio Triste, en Medellín. Y era esa forma digamos, de salir adelante. Y pues empezamos todos los días trabajando muy duro también. Y para mí, digamos que esa escuela que tuve ahí fue fuerte, pero también le agradezco mucho porque me hizo ver cómo funcionan los negocios. Y a veces me tocaba llevarme la coca de almuerzo, comerme la fría del almuerzo, estar dispuesto a estar pendiente todo el día. Y esa escuela para mí fue demasiado valiosa, fue demasiado enriquecedora porque me aportó muchísimo. Y quizás si esto no me hubiera tocado, no hubiera tenido una mentalidad clara a la hora de llegar a este negocio, de llegar a estar dispuesto a vivir un proceso, En ese proceso de iniciar mi negocio, empiezo también a tener dificultades que se tienen en los negocios normalmente. Pues inicialmente como empleado me tocó cumplir un horario, todas las condiciones que tiene un empleado normalmente, recibir órdenes, estar dispuesto a que lo que sea. Yo me acuerdo que hasta mi prima, porque yo fui empleado de mi prima, si no le hacía algo me decía: haga lagartijas. esté dispuesto porque usted como empleado le toca. Y hablaba con los compañeros de trabajo, me decían: no, uno trabaja 40 añitos y se jubila. Y yo: ¿qué? No, ¿cómo así, por Dios? Uy, no, tiene que haber algo diferente. Entonces, cuando ya inicio a construir un negocio, ya empiezo a enfrentar otros desafíos. En algún momento también una mercancía que, porque le faltaba un código, la DIAN no la quitó. Y enfrentar eso es muy difícil porque, o sea, yo decía: ¿pero qué es esta injusticia? O sea, ¿qué es esta injusticia? Yo que me la he trabajado bien y todo, y que llegue la DIAN a hacerme esto. O sea, no es justo. Y de alguna manera empiezo a ver también las injusticias que viven los empresarios, los dueños de negocio. Y de alguna manera también empiezo como a mamarme de eso, porque era lo que veía en mi familia también. O sea, mucho trabajo, pero también clientes que debían. ¿A quién le deben por ahí plata? ¿A quién? Levante la mano. ¿Sí o no? Vaya, cobre pues. No, eso es súper teso. Y de alguna manera yo siempre tenía como esas ganas de encontrar algo más, de que llegara una oportunidad diferente. Y cuando llega este negocio a mi vida,
la realidad, siendo muy honesto, yo esto lo vi de entrada como que, oiga, no, esto no es para mí, no, yo no me veía, yo era muy escéptico, y ahí mismo, o sea, no, este negocio no es para mí, esto no es para mí. Pero este amigo que me muestra el negocio me habla de una manera que sigue y hasta que me va explicando más y me va explicando más. Y recuerdo, eso me hizo recordar mucho un momento en el que yo estaba con mi familia, estábamos en una finca donde un señor que tenía una finca súper lujosa, así, súper bacana, y andaba como en pantaloneta, fresco. Y llega mi papá y se le acerca a ese señor, se le empieza como a acercar. Y llega y le pregunta a mi papá lo que yo quería saber. ¿Oíste? ¿Vos a qué te dedicas? Así como buen paisa. ¿Oíste? ¿Vos a qué te dedicas? Y yo empiezo ahí a poner la oreja. Y empieza el señor y explica, ¿no? La verdad es que yo le trabajé a un negocio con un sistema durante 5 años, bajo un sistema, un negocio que funcionaba bajo un sistema, durante 5 años, muy bien trabajados, y ya, yo ya me dedico a estar aquí en la finquita, chévere, con los amigos, invitar a la familia, pasar bueno, y ya, yo ya prácticamente vivo es acá, yo era como que, ¿qué? Yo quiero eso. Oh, yo quiero eso. O sea, eso me quedó a mí como, y el concepto de sistema, de dedicársele por un tiempo, eso a mí me quedó, porque yo dije, tengo que encontrar eso. Y no lo había visto con los negocios que había aprendido, porque con las páginas web también. Vendía una página web, 800,000 pesos. Y entonces después llegaba el cliente, no, que el botón me quedó muy pequeño, que hágamelo más grande. Y entonces uno iba y lo hacía más grande, no, que ya quedó fue muy grande. Entonces gaste viáticos, vuelva otra vez y hágalo más pequeño. No, otra vez ya quedó fue muy pequeño. Otra vez vuelva y yo, ay Dios mío, o sea, ¿esto cuándo me va a dar así? Porque, listo, hago, pero entonces vuelva y deshaga a punta de estar pendiente, de dar un buen servicio, o sea, las dificultades que tiene un emprendedor, que tiene un dueño de negocio. Y de alguna manera, cuando yo entiendo que Gano Excel tiene un sistema, cuando yo entiendo que a través de Gano Excel yo puedo construir esos ingresos residuales, ahí fue donde esa vaina a mí me hizo clic. Ahí fue donde me hizo clic. Y ahí fue donde dije, tengo que hacer este negocio. Porque a través de Gano Excel voy a poder construir esos ingresos residuales. Yo quiero que entiendan este concepto, o sea, lo simple que es construir ingresos residual con Gano Excel, lo simple que es. Porque es que, ¿quién de aquí toma café o conoce personas que tomen café? Miren a su alrededor. ¿Y quién quiere más salud? ¿Y conoce a alguien que quiera más salud? Miren alrededor. Todo el mundo. Entonces entendí eso y yo dije, aquí es donde voy a construir esos ingresos residuales. Aquí es donde voy a construir esos ingresos tipo arrendamiento, porque eso se vuelve este negocio, ingresos tipo arrendamiento. Y cuando yo entendí eso, tomé la decisión de empezar a trabajar en Gano Excel, de darle fuerte. Inicialmente, yo no tenía todo el tiempo para dedicarle a Gano Excel. Inicialmente no me daba, porque yo estaba en la universidad, estaba trabajando también, no me daba. O sea, yo tenía que de todas maneras rendir en lo otro para poder sostenerme. Entonces tomo la decisión de dedicarle las noches a trabajarle al negocio. Tomo la decisión de que no lo iba a, no me iba a permitir un domingo
que un rato libre aprovecharlo bien en el negocio. O sea, tomé la decisión de el tiempo libre que tuviera, dedicárselo a este negocio inicialmente hasta que lograra poco a poco ir saliendo de lo demás. Resulta que en ese proceso empiezo a tener más dificultades en el negocio, con las cámaras, y cada vez eso me convencía más de que tenía que dedicarle más tiempo a Ganmixel. Cada vez eso me convencía más, y más, y más, y más, hasta que llega el momento en el que tomo la decisión de dedicarme de lleno a Ganmixel. Yo, cuando inicié en esto, tuve dos dificultades que me atropellaron mucho la autoestima, mucho. Una fue que tuve un momento donde, mejor dicho, el bullying era muy agresivo, ácido corrosivo, todo, o sea, en la época pues de estudio. Y aparte de eso, había tenido una decepción amorosa, que eso me había bajado la autoestima, y yo, no, Dios mío. Entonces yo, cuando inicié muy mal, porque hasta gagueando. Entonces yo me acuerdo presentaciones que yo hacía, esta compañía de Suleiman Lacha, listo, el año 95, listo, está respaldada por aquí, listo, la asociación, listo, colombiana, listo, de venta, listo, directa, listo, y la persona a la que le estaba presentando entraba en ritmo conmigo, listo. Hasta que yo ya llevaba rato, por ahí después de las 100 veces de listo, llegaba el señor, no, venga, pare con esa muletilla, no diga más, me dijo así, no me olvida, muchacho, no diga más esa muletilla, elimine eso de su vocabulario, no lo diga más. Y yo, imagínese, yo entré en pánico, peor. O sea, yo me puse, Dios mío bendito, yo ahora cómo salgo de acá. Y continué, y ya era listo. O sea, ya eso se volvió, hasta que llega el señor y me dice, no, venga muchacho, ya. En otro momento, cuando usted esté más preparado, vuelve y me presenta. Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Presentaciones en las que yo me ponía, pero como un tomate. Súper nervioso. A mí también habían personas que yo llamaba y no me decían que sí, después no me llegaban. Muchas situaciones que me tocó enfrentar, pero simplemente decidí que a pesar de todo eso iba a sacar esto adelante. Con mi familia no fue fácil. No, mi familia empezó, mi hijo, la abuelita dice que usted está en una secta por allá, mi hijo, por Dios, no, lo perdimos, mi hijo. No, eso eran comentarios y dele, o sea, no era fácil, eso era una batalla constante. A veces yo llegaba a la tarde, a la casa muy tarde, porque de estar haciendo presentaciones y todo, me tocó empezar a llegar todos los días muy tarde. Y yo me acuerdo que mi familia por allá, vea, ahí llegó a abrir la nevera del hotel. Y al otro día yo me levantaba temprano y era juicioso para ir a hacer presentaciones. Vea ese Robert Kiyosaki como lo tiene trabajando. ¿Qué tal Kiyosaki? No era fácil. Vea, a veces los comentarios eran pesados, pero pesados. Y yo me iba de mi casa, pero llorando. Y me iba de la casa llorando. Y antes de la presentación que ella iba a tener, me iba con toda la actitud, me iba para el baño, me secaba bien las lágrimas, hacía una super sonrisa.
Aunque por dentro estaba viviendo una situación difícil, pero me iba con una sonrisota y me iba a hacer esa presentación y yo, hermano, están pasando cosas impresionantes, ven y te cuento qué es lo que vamos a hacer, y le pedí a Dios que me regalara esa energía, porque en el momento no era fácil. Y en ese proceso de construcción yo empiezo también con lo mismo, con lo que traía de antes. Me llevaba mi coquita de almuerzo, vea, ahí me la llevaba a estar en la jugada para no perder como el tiempo, sino que me iba a aprovechar muy bien el día para trabajarle a Gano Excel. Entonces todo yo era pensando cómo lo lograba sin importar la situación que estuviera viviendo. Yo andando con el bolsillo pelado, pero pelado. Y mi familia, mijo, ¿y cómo es que le está yendo pues con eso, con lo de Kawasaki? ¿Cómo? Y yo, no se alcanzan a imaginar. Mejor dicho, me está yendo bien como un y sin importar eso, yo seguía adelante, pero con el bolsillo pelado. Y yo no le podía decir a mi familia, yo no les podía decir, o sea, imagínense yo diciéndoles que me está yendo no sé cómo, y mentiras, ay Dios mío. Pero era porque yo ya estaba viendo lo que iba a suceder. Yo ya estaba viendo lo que iba a suceder. Yo me acuerdo que antes de iniciar con Gano Excel, cuando yo estaba pues con las páginas y todo esto, imagínense que yo tenía un socio que era el que yo ponía a hablar, porque como yo era tan nervioso, yo lo ponía a hablar a él. Entonces yo digamos, hacía otras funciones, yo estaba pendiente para pegar lo uno, lo otro cable, para de pronto negociar con una persona, pero con una. Yo con dos, el corazón se me ponía a 10.000, yo no era capaz. 2 o 3. Cuando que hay que diga el nombre y la edad y a qué se dedica, yo era... me volaba. A mí no me gustaba, yo me ponía súper nervioso, yo no era capaz. Entonces por eso tenía a mi socio que me ayudaba. Oiga, y resulta que antes de iniciar con Gano Excel, mi papá me exhorta a que me endeudara en un carro. Hágale, mijo, hágale. Hágale, que usted es capaz, hágale. Y yo, papá, pero venga, y no ese compromiso y esa plata mensual. Uy, no, hágale, que usted es capaz. Oiga, y yo tomé esa decisión. Y efectivamente el negocio de las cámaras, empiezan las cámaras a llegarme malas, empiezan a pasarme cosas, y ahí fue donde me tocó dedicarme más de lleno a Gano Excel. Entonces yo tenía el carrito, pero ahora yo les digo algo. Imagínense que ese carro estaba diseñado para 40 kilómetros por galón. No me pregunten cómo. El carro a mí me aguantaba 300 kilómetros por galón. Eso yo lo ponía a andar, pero con el olorcito. Yo era medidito, porque imagínense, o sea, y como fuera tenía que levantármela para poder. Imagínense que a mí me tocaba jinetear. ¿Han escuchado ese término, jinetear? Llegaba y le pedía a un amigo 500.000 pesos para poder completar para lo del carro, y le decía que le pagaban una semana. A la semana me iba para donde otro amigo, venga, pilas, esto no me los enseñó yo. Me iba para donde otro amigo, y para hacer buena paga, para quedarle bien, le pedía que me prestara 500.000 pesos para pagarle al anterior, y que le pagaban una semana. Y así me iba yendo. Y entonces eso era un ciclo de 3.
Eso cogía al uno y al otro, 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 y al otro. Y así me iba yendo. O sea, era buscando esa forma de salir adelante como fuera, no me importaba. Recuerdo cuando el carrito me empezaba a quedar sin gasolina. Yo, ay, hijo de madre. Bueno, actitud. Cogía, ponía primera, start, entonces mismo el carro cogía un aceleroncito y volvía a hundir el clutch. Y él mismo se iba rodando un poquito hasta que lo lograba orillar y me iba por la bolsa de gasolina y yo me iba pensando, esto es porque yo voy a ser diamante. Esto es porque yo voy a ser diamante. Esto es porque yo voy a ser diamante. Entonces, a pesar de que tuviera la dificultad que fuera, siempre le ponía la mejor actitud, porque sabía que eso era bendición y que era un momento temporal, y que iba a valer la pena. Y como ven, por ejemplo, aquí, nosotros éramos recursivos. Hay personas que por ejemplo, para la convención, que eso en Bogotá, que no sé qué, que la fila, que no sé qué. A mí también me tocó, a todos nos tocó. En esta foto que ven aquí, estaba con mi gran amigo Luis Fernando y patrocinador, diamante premier de la compañía. Y buscábamos la forma, y aquí por ejemplo estábamos donde un amigo y yo estaba, juntamos como 3 muebles ahí y nos acomodamos y le poníamos la mejor actitud, como ven, nos reíamos y éramos pensando, uy, el día de mañana nos vamos a reír de esto, nos vamos a reír, vamos a mirar atrás y nos vamos a mirar esos recuerdos con mucha gratitud. Y efectivamente, documenten esas foticos de esas situaciones, de esos momentos, documenten eso, porque al final les prometo que sucede. Hay una frase que dice J.P. Morgan y decía, ¿saben quién fue J.P. Morgan? Uno de los hombres más ricos del mundo. Él decía, cuando esperas que algo suceda, termina sucediendo. Ahí, como ven, en la convención, y yo también tuve mi primera convención con una sola persona, la primera, con una sola persona, no más, una. Y yo tenía expectativas de llevar más, pero solo fue una. No me importaba, yo sabía lo que iba a llegar, lo que iba a suceder, lo que se iba a venir. Como les conté, me tocó un proceso de crecimiento, pero lo afronté con todas las fuerzas, a pesar de que no era capaz de hablar en público. Yo dije, esto es algo que yo tengo que vencer. O sea, esto yo no lo puedo seguir teniendo, yo tengo que vencer esto, tengo que botar esto lejos. Y empiezo a lanzarme, ¿vea? Al principio yo me ponía furioso cuando me mencionaban que para que hablara o dijera alguna cosa con las personas pues que ya habíamos empezado a conformar el equipo. No, yo me ponía furioso. Pero yo dije, tengo que vencer esto. Y ahí, como ven, y eso que ahí ya estaba muy decente, tenía unas colas largas, ¿no? Me podía hacer aquí varias vueltas. Y mis camisetas como de rapero, jeans así súper rotos. Ahí ya estaba más decente, ya el jean, unos roticos pequeños. La camisa me la regaló mi papá. Yo le dije, papá, regálame por ahí de esas camisas que ya no te pongas casi, para verme más decente para el negocio, más profesional. Y yo así me sentía súper profesional. Yo en ese momento me sentía súper profesional, pero estaba creciendo, estaba avanzando.
y sin importar lo que estuviera viviendo en el momento, simplemente seguía avanzando. Y había personas que yo me acuerdo que me miraban de pies a cabeza, ahí mismo que me veían, de pies a cabeza, como que este me va a hablar de un negocio grande, pero no importaba. A pesar de eso, yo la daba toda y me esforzaba y le hablaba con esa mirada que quemaba. No me importaba, no me importaba. Y a pesar de que me viera y que aquí el manos libres y yo me conectaba un cablecito por acá y yo me sentía el super empresario, no, pues, pero era lo que ya estaba construyendo. Era lo que ya estaba construyendo. Vea, este traje heredado de mi tatara abuelo. Y la corbata, eso ya debe ser de un ancestro por ahí de ancha esa corbata, ancha, eso a mí me notaba. No, eso es mejor dicho, es de una generación por allá muy lejana. Pero no me importaba, no me importaba. Y aquí, haciendo las acciones, haciendo coffees, me reunía con el equipo, trabajábamos. A pesar de que yo me pusiera nervioso tantas veces, yo me lanzaba tanto que cuando menos pensó, ¡pum!, eso se empezó a desaparecer, esa timidez, esos nervios. Aquí, por ejemplo, en este espacio, era un espacio con 10 personas y yo estaba nerviosísimo, estaba pero súper nervioso, pero entendí que las batallas se iban ganando peldaño a peldaño. Entonces primero hacía un 1-2-1, luego un 1-2-2, luego un 1-2-3, luego un 1-2-4, y así me iba yendo hasta que cuando menos pensó ya esos límites se fueron yendo. Ya después ya no se me daba nada hablar en un público de 50 personas, con 100, con 200 ya no se me daba nada, con 500 ya no se me daba nada. Y yo cuando menos pensé, ya esto ya no se me da nada. Fue tanto lo que me lancé que eso se fue quitando. Hoy en día he tenido espacios con 10.000 personas y le agradezco a Dios que me haya permitido vivir este proceso para hacerlo de una manera ya totalmente tranquila y entender que es porque tenemos una misión muy grande. Yo les digo, uno de mis propósitos con este proyecto es que enriquezcamos la economía colombiana, porque nosotros los colombianos estamos destinados a ser los patrocinadores de los 34 países de la América. Y por eso tomé la decisión de lanzarme a vencer todas esas barreras. ¿Saben qué termina sucediendo? Antes de irme, ¿a qué termina sucediendo? Hay dificultades, claro. Todos tenemos algún tipo de dificultad. Mi hermanito. Pero a pesar de que habían dificultades, yo siempre ponía la mejor cara. Yo me acuerdo que cuando califiqué oro, A llorar. me nació mi hermano muy despuesito de la calificación de oro. Me nació mi hermano con una dificultad en el corazón muy fuerte, que es un malformismo. Los médicos todos ya nos habían dicho que él no iba a vivir, y aparte de eso, o sea, médicos que, mejor dicho, nos hablaban muy fuerte, muy feo, o sea, ya que nosotros sufriendo con esa situación. Y cuando él nace, de una, cuidados intensivos de neonatos, siempre, cada que íbamos diario, no, que ya se va a morir, que despídanse, que ya se va a morir. No era fácil,
Y a pesar de todo, todos se lo poníamos a Dios y le poníamos con mucha fe que Manuel estaba sano. Siempre lo declarábamos en fe: Manuel está sano, Manuel está sano, Manuel está sano, Manuel está sano. Y poco a poco empieza él a ir teniendo avances, pero también retrocesos. Hubo un momento donde estuvo muerto por 8 minutos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, es un milagro. Y mi familia empezamos a tomar decisiones para ayudarle a mi hermano, a rotarnos para poderlo cuidar. Entonces nos íbamos delegando que 2 noches usted, mi hermana, mi papá, mi mamá, ¿cierto? Todos nos íbamos para cuidarlo 2 noches seguidas, estar pendiente de mi hermano, porque eran aparatos sonando. Mi hermano podía tener por ahí 58 cables por todo el cuerpo, eso era miedoso. Y cada que llegaba un médico, él ahí mismo fruncía así, porque ya sabía que lo iban a chuzar o que le iban a hacer él mismo así. O sea, él sentía como médico o algo ahí mismo, o sea, era como una cosa impresionante. O sea, empezó a desarrollar como una... Y él ya sabía que lo iban a porrear o que le iban a hacer algo. O sea, fue una etapa muy difícil. Fue una etapa muy difícil ver a mi hermano así. Pero... a pesar de que mi hermano estuviera así, yo tenía claro que yo no lo podía contagiar con ese sentimiento mío, porque si yo me quedaba pensando, qué pesar de mi hermanito pobrecito, no le iba a ayudar. Entonces recuerdo que en esas noches donde yo me quedaba con mi hermano cuidándolo, cogía el computador y me conectaba ahí mismo con el equipo de Bucaramanga, con el de Barranquilla, con el de Cartagena, con el de Bogotá, con el de Medellín, de una. Y era equipo, se vienen cosas impresionantes, la vamos a hacer, y yo y mi hermano escuchándome. Y era en la habitación con él, y yo, porque yo decía, güey madre, yo tengo es que llenar a mi hermano de buena energía, y él tiene que ver esto, él tiene que ver esto. Y no me importaba, y pues esta foto es uno de esos equipos en ese momento también conectados, ese mismo día, o sea, ese mismo día de estar cuidando a mi hermano, y esa foto es con el equipo conectado, equipo